tardes a todos, buenas noches, saludos fraternos. Hoy nosotros vamos tratar de las notas históricas que Allan Kardec pone en el Evangelio según el Espiritismo, en la introducción, las noticias históricas presentadas por Kardec. Vamos ter pouquinho de história e situar-nos dentro do contexto pouquinho da época de Jesus. Vamos pedir auxílio a todos, não? Para que puedan participar, dar sua contribuição também sempre que lo desejem. Bueno, o objetivo destas notícias históricas é conhecer o valor de muitas palavras empleadas e que caracterizam o estado de las costumbres e de la sociedade judaica em aquela época. Vamos buscar situar-nos mais ou menos dentro do contexto que viveu Jesus em aquele entonces. Bueno, ¿para qué vamos a hacer eso? Es que a veces no conseguimos comprender ciertos pasajes del Evangelio si nosotros no conseguimos entender de qué se trata, de qué habla, a qué se refiere con ciertas palabras o ciertas expresiones, ¿no? Entonces es muy importante conseguir entender el contexto e o significado de los términos que foram utilizados por Jesus em diversas de suas enseñanças. Bueno, primeiro vienen os samaritanos. ¿Qué seria samaritano? Quem são estes indivíduos? ¿No? ¿Qué sabemos a respeito de esto? ¿Alguien quiere poner alguna cosa? ¿Ya ha leído algo? ¿Ya escuchado alguna cosa? Se quer falar também, pida a palavra, por favor, aí para que podamos passar o micrófono. Aguardando manifestações, porque naturalmente há Esto, muito bem, Dani. Há espaço para chegar, não? Já empieza a chegar. Dani dijo de Samaria. Muito bem. Vamos ver onde quedava esta região. Que distância estava de Israel, como será isso? Muito bem. Vamos a ver, do povo de Israel, digo, não? Vamos a ver mais alguma coisa? Só que eram samaritanos, eram de Samaria, mas nada agora. Vamos a ver que haviam 10 tribos, pero houve cisma. Houve uma ruptura, não? E então, depois desta ruptura, mira como quedou a situação, não? A origem das 12 tribos de Israel. Temos a Abraão e Sara. Bueno, eles tiveram o filho Isaac, que se casou com Rebeca, e de aí saíram então Esaú e Jacó, que foram Jacob foi dar alguns filhos, como Lia, Raquel, Bila, Silda, ou Zilpa. Bem. E, então, abaixo de Jacob está Israel. Muito bem. Então, de Lia saíram Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Veis aí que as mulheres estão de rojo e os homens de azul. De Raquel sale José, Benjamim. De Bila sale Dan, Naphtali. E de Zilpa, Gade e Aser. Habéis visto que são 12 homens e uma mulher? Bueno, se van a formar 12 tribos de cada uno de los hijos.
El padre de ellos es Jacob, Israel. ¿Está bien? Vamos a ver entonces que la mujer no generó ninguna tribu. En aquel entonces, ¿no? Las mujeres no generaban tribus y era muy complejo, ¿no? Era una sociedad muy machista, naturalmente. Pero vean qué cosa, Jacob no tuvo ningún hijo directamente, por lo que parece, ¿no? Porque son 4 mujeres. Entonces las mujeres tenían su importancia, ¿verdad? Porque si no fueran ellas ahí, no hubieran nacido estos 12 hombres después. Y más Diná, ¿no? Muy bien. Solo para tener una visión y de dónde salen entonces las 12 tribus. De cada uno de los hijos, ¿no? De estas descendientes de Jacob. ¿Está bien? No sé si ya habíais visto esto, ¿no? De esta forma, si habéis entendido que era así. Si tenéis duda, podéis preguntar. Muy bien. Las 12 tribus de Israel, entonces. Es un poco pequeñito, ¿no? El mapa, pero solo para situar. Si estuviera en una pantalla más grande, sería más visible, ¿no? Pero ahí están, donde quedaron más o menos situadas, ¿no? Las 12 tribus. En diferentes colores, ¿no? Y podéis ver los nombres de ellos. Aser, ¿no? Neftali, allá. Rubén, acá. Efraín, ¿no? Simeón. Judá, allá. ¿Está bien? Esto solo para tener una idea. Aquí se tiene una idea de la distribución. Y podéis ver que allá arriba estaban los arameos. Allá en otro rincón estamos los filisteos. Para acá, más abajo, en Moab. Y más abajo del todo ahí, Edom. ¿Está bien? Y había dentro de Judá, había Amalek ahí también, está situado ahí. Muy bien. Entonces, esto da una idea. El mar Mediterráneo, está bien que hacía ahí, donde estaban los filisteos abajo, Dan ahí está, no toca el mar también, y Manasés también, ¿no? Donde estaban las tribus la tribu de Manasés también, y de Aser, que tienen contacto con el mar Mediterráneo, ¿no? Ahí hay un otro mar, ¿no? Ahí pequeñito del otro lado de acá. Muy bien. Situado más o menos esta, ¿no? Vamos ver la división de las tribus de Israel. 930 años antes de Cristo. La Samaria sería la capital del reino de Israel, reino del norte. Reino de Israel, 9 tribus y abarca la mayor parte del territorio de Israel. En 700 a.C. fue tomada por Asiria y sus habitantes fueron deportados. Algunos quedaron y se mezclaron con los paganos. Bien, entonces 700 años antes. O sea, después de 230 años después de la división de las tribus, ocurre eso. Jerusalén, capital del reino de Judá, sería el reino del sur. Reino de Judá serían 2 tribus, Judá y Benjamín, y incorporó a Simeón. En 587 a.C. fue destruida y los moradores llevados a Babilonia. Entonces, ahí ya 587 años, se fueron 590, 930, vean ahí las cuentas, cuántos años después, ¿no? 300 y tantos años después es que va a ocurrir eso, de la división de las tribus. Notas históricas para poder tener idea. Mira como
como vamos encontrar então o reino de Israel e depois o reino de Judá abaixo. O de Israel está em azul e o reino de Judá está em um color ocre, ¿no? Então, aí está mais ou menos onde estão as cidades, está bem? E Jerusalém está em reino de Judá e não em el reino de Israel, está bem? Aí está situado em el mapa. Vamos a ver os reinos que se foram formados, não? Então, ao lado esquerdo da pantalla está las ciudades filisteas, aí las tribos árabes mais abaixo, el reino de Edom, donde la capital parece ser Petra, e depois el reino de Moab, el reino de Amón, el reino de Aram, Damasco, que hacían mais ou menos fronteira, não? Aí o Império Assírio um pouco mais arriba, e há cidades fenícias allá arriba. Então, isto nos situa mais ou menos, não? Em onde estas tribos estavam situadas, que formando estes dois reinos. Bem, Israel cai bajo o domínio romano em 63 a.C. E aí vai ocorrer a ascensão de Herodes em el año 37 a.C. Está bem? Herodes vai ter seus descendentes, não? E Herodes el Grande, rei de Judea, em el 37 a.C. Foi ele quem mandou matar a los niños de hasta 2 anos de idade. Era violento, cruel, pero ha produzido construções magníficas em su período. ¿Está bem? Agora, Herodes Arquelao é del 4 a.C. hasta el 6 después de Cristo. Vai então em su reino abarcar Idumea, Judea, Samaria, e é substituído por Pôncio Pilatos. Aí é de onde vem o Pôncio Pilatos, que vai ser nombrado por el imperador, não, como el governador de esta região. Aí também Herodes Antipas, hasta o ano 39 depois de Cristo, que governava Galileia e Perea. Mandou matar a Juan, interrogou a Jesus e lo devolveu a Pilatos. ¿Está bem? Este é o Herodes que tuvo contato com Jesus, el Antipas. Depois el Herodes Felipe. Herodes Felipe governava Itureia e Traconitis. Era mais moderado, atendia as causas sem demora, não era mais sensível a las necessidades del pueblo, digamos assim. Está bem? Assim nós vemos 4 Herodes dentro desta história, está bem? Bueno, aí há outro Herodes. El Herodes Agripa I, 41 a 44 depois de Cristo, mandou matar a Santiago, hermano de Juan, e prendeu a Pedro. Vamos ter el Herodes Agripa II, 50 a 53 depois de Cristo. Absolveu a Pablo e lo enviou para ser juzgado em Roma. Está bem? Aí são algumas informações relativas, não? Aqui vamos ver Israel em los tempos de Jesus, muito pequenito, não? Para que podamos ver. Mira que interessante, não? La Galileia queda allá arriba, la Samaria está acá abaixo, Judea mais abaixo um pouco, Idumea mais abaixo todavía, e la Perea está para este lado de la derecha de la pantalla, não? Então, se vai ver la ligação de Samaria com la Galileia, não hacía fronteiras, está bem?
e a Judea já estava um pouco mais abaixo. Como vão cambiando os nomes, as posições e todo com o tempo, não? Bueno, entonces, los samaritanos son originarios, voy a volver aquí de la Samaria. ¿Está bien? Eran rechazados por los judeos. No les gustaba de forma ninguna. Aquí está la Judea, aquí abajo, y entonces hacia frontera, pero eran considerados heréticos. E eles se centravam mais nas escrituras, considerando os 5 livros de Moisés, os samaritanos, e eles não iam ao templo, não? Que eles consideravam fundamental ir ao templo os judíos. E então os samaritanos construíram sua própria sinagoga, digamos assim, e adoravam em el campo, onde fora, não? Não tinham... não considerava necessário ir ao templo, que era o templo de Jerusalém, não? Então, os samaritanos eram vistos como gente de mala vida, hein? E não, a los judíos não les gustavam os samaritanos. Consideravam que se haviam apartado, que eram heréticos. Sinagoga. Durante o cautivério em Babilônia, surgiram em diversas partes. Ou seja, havia o templo, que era único o templo de Salomão, o templo que estava em Jerusalém. E não se podia ser outros templos, pero sim sinagogas, como igrejas, digamos assim, não? Pero eram chamadas sinagogas. Donde houvesse judeus, havia sinagogas, para poder reunir-se e estudar a Torá, que era a lei, não? E então eles selecionavam, não, os lugares, e as reuniões ocorriam nos sábados bajo o liderazgo de los ancianos. Então leíam os livros sagrados e então as maiores sinagogas, não, se formavam como a grande sinagoga, digamos assim, não? Então o templo era único, como hemos dicho, e várias eram as sinagogas. Onde havia judeus, se formavam as sinagogas. O templo, único em Jerusalém, centro de culto do povo de Israel. As ofrendas, não? Como sacrifícios e grandes cerimônias. Os judeus sempre se reuniam aí. Era como que dever ir em la Páscoa, em la dedicação, em los tabernáculos, que eram festas muito importantes e que eles se deslocavam de onde estavam para ir aí ao templo. Localização onde Abraão ofereceu a Isaac como sacrifício. Aí seria onde então se hizo o templo. O primeiro templo, o templo de Salomão, em 1005 a.C., foi destruído por Nabucodonosor II. Em el año 587 a.C., aí vai estar a Arca de la Aliança dentro de esto, não? Então, o templo vai surgir em 1505, por lo que estou entendendo aí, antes de Cristo, e é destruído por Nabucodonosor no ano 587. ¿Está bem? E aí é onde estava a Arca de la Aliança. O segundo templo vai então ser reconstruído em 516 a.C., tras o retorno de Babilônia. Herodes el Grande iniciou a reparação em el 18 a.C. Vean que coisa, 516 a.C., este segundo templo vai durar mais tempo que o primeiro, não? E então Herodes el Grande vai iniciar e só é concluído em 65 depois de Cristo. E mira que coisa, destruído por los romanos em 70 depois de Cristo. Havia durado mais tempo, se inicia uma reforma que leva tempos, e quando termina 5 anos depois, é destruído por los romanos. O templo, aí está a história dele.
Quedó solamente el llamado Muro de las Lamentaciones. ¿Está bien? Si alguien ha visitado ahí, va a saber de qué estamos hablando. Yo no fui, pero mi mujer estuvo ahí, ¿no? Y ella dijo que efectivamente se siente algo muy, muy raro cuando se aproxima, porque hay unas vibraciones impregnadas en este muro, porque es llamado de las lamentaciones porque los judíos van ahí a lamentar. Y muchos billetes puestos, ¿no? Con pedidos y cosas y tal, muchas cosas escritas ahí en billetitos, ¿no? En papelitos. Y a veces en la propia piedra, ¿no? Asociación de 20 a 23, bueno, Sanedrín, estamos viendo ahora el Sanedrín. Es la asociación de 20 o 23 jueces de la ley judaica y ordena existir en cada ciudad. Entonces, la ley judaica ordena que estos Sanedrín existen en cada ciudad. Donde hay sinagoga hay el Sanedrín también, ¿no? El Gran Sanedrín es la Corte Suprema, 71 jueces. Lo que no resuelven los Sanedríns de las pequeñas ciudades, ¿no? De las sinagogas más pequeñas, va para el Gran Sanedrín para resolver. Herodes el Grande ejecutó a 45 de sus miembros y los sustituyó por otros sumisos a sus deseos. Los que le contrariaban, los mataba, simplemente. Fue disuelto en el año 358 después de Cristo. Ahí se terminó el Sanedrín, en 358 después de Cristo. Samaritanos, vuelve aquí, ¿no? Quase siempre en guerra con los reyes de Judá. Aversión profunda desde la época de la separación. Construyeron un templo particular y adoptaron algunas reformas. Era en el monte Gerizim que tenían este templo particular de ellos, como hemos dicho. Solamente admitían el Pentateuco, como he dicho ya, ¿no? Y rechazaban todos los demás libros agregados posteriormente. No aceptaban los otros libros, ¿no? Entonces, se restringían efectivamente a los libros de Moisés. Podrían ser llamados los protestantes de la época, ¿no? Considerados herejes, despreciados, anatematizados y perseguidos. El antagonismo tenía por único fundamento la divergencia de opinión religiosa. Disputaban, discutían en relación a las cuestiones religiosas. Esta era la gran divergencia. A ver, aquí Rodrigo dijo, sobre todo eran idólatras. No sé a qué se refería, en qué momento puso perdón, Rodrigo. Mónica, debe haber una emanación de sentimientos impresionantes. Sí, el muro de las lamentaciones. De hecho, sí, ¿no? Entonces aquí la descripción de los samaritanos con algunos detalles para que podamos saber de qué se trata, ¿no? Bueno, tenemos, hay algunas parábolas referenciadas, ¿no? La parábola del buen samaritano en Lucas, capítulo 10, versículos 29 a 36. Yo creo que todos se recuerdan de esta parábola, ¿verdad? A mí me gustaría saber qué les dice esta parábola del buen samaritano. ¿Qué impresión tenéis de ella? Podéis poner en el área de texto. Ah, sí, los samaritanos, que eran todos idólatras, ¿no? Ok. Gillian ha dicho que ni importa cualquier religión que tengas para hacer la caridad. Muy bien. Muy bien, Gillian. María Ángeles. Hay buenas personas en todas las creencias. Muy bien, excelente. Olga Ortiz. Que en todas las sectas hay gente buena. Excelente. Mamen, que no por ser un religioso
se es mejor persona o cumplen las leyes de Dios. Ah, excelente. Mira como es. Não hemos leído agora a parábola, estamos falando de memória e estás sacando a essência. Há que juntar todas as manifestações e vamos encontrar a essência da parábola, hein? Mira como se aprende junto. A ver. Rosimar, que não importa a religião ou o culto, a caridade é o estandarte del hombre de bem. Excelente, Dani. Sempre há alguém disposto ao bem. Excelente, Luiz. Foi ele que se encargou de ajudar al hombre que havia dado com os ladrones. E isso que era considerado hereje. Muito bem. Se estandarte no Rosimar. Bem. Tere, há sempre hermanos de bem. Excelente. Então, vemos que Jesus foi utilizar justamente a figura del samaritano, que era menospreciado por los judíos, para então deixar claro que não importava ser religioso, porque a vezes se é religioso e não se cumpre. Que mais fundamental que cumprir rituales é fazer o bem. Excelente. Aqui Juana dijo que a fé se tiene que expressar por meio de las obras. Muito bem. Aí tuvimos a essência. Bem, quem se recuerda de la parábola de los 10 leprosos? Esta não é tão conhecida, não? Está em Lucas 17, 11 e 19. É que Jesus cura 10 leprosos. E solamente uno vuelve para agradecer. E que lhe disse Jesus? ¿Dónde estão os demás? A ver, que entendéis por esta parábola? Que sacáis de lección aí? A ver, Víctor. Los demás não foram agradecidos. Excelente. Ou seja, de 10, e poderíamos poner assim, de 100, 10 são agradecidos. 10%. Tere, solo a las gracias uno. Solo dio las gracias uno. El agradecimiento. Ana Manrique. Los demás no vieron la grandeza de Cristo. Muy bien, Ana. Olga, queremos el benefício, pero no el sacrificio. Muy bien, Olga. Víctor, fueron indiferentes a lo recibido. Cierto. Y Mónica, reconocer lo que recibimos, ¿no? Muy bien. Es muy interesante, ¿no? Yo os pregunto, ¿dónde pensáis que estaban ellos? Mamen, algunos solo piensan en Dios cuando sufren. Ajá. Y solo recurren a esta situación. Enseguida que se termina el sufrimiento, se olvidan de todo, ¿no, mami? Y Gillian, que los demás no cambiaron después de ser curados. Ah, es decir, a mejorarse como ser humano. Muy bien. O sea, hubo una curación del cuerpo, pero se olvidaron de la advertencia, ¿no? Que no vuelvas a pecar para que no te suceda algo peor. ¿No? Jesús ya había alertado, ¿no? En relación al asunto, ¿verdad? Es muy interesante. Muy bien. Excelente. Aqui vemos entonces que nos olvidamos de agradecer muitas vezes. Por isso, aprendemos que a oração é alabar a Deus, é agradecer por lo que nós recebimos e é pedir aquilo que necessitamos. ¿Está bem? Dani, el curado tuvo um cambio interior. Se ele que volvió, ele que vino, tuvo um cambio interior de reconhecimento, não?
y probablemente no incidiría más en los engaños. Los demás, al verse curados, probablemente estuvieran comprometiéndose otra vez. Posiblemente, ¿no? Porque ni siquiera tuvieron tiempo de venir a agradecer. Muy interesante, ¿no? Y la mujer samaritana, ahora en Juan 4, capítulo 4, versículos 7 a 27. Aqui solo vamos a ver um tramito. ¿Vos acordáis de la mujer samaritana? Para mí es en realidad esto no es una parábola, ¿no? Esto es un hecho que pasó. Y si os acordáis, es muy bonito este momento, ¿no? Jesús, según uno de los registros, está ahí cerca del pozo de Jacob, que quedava em aonde? Outra vez, em Samaria. Vê? Os judíos evitavam passar por aí, porque não queriam nem encontrar com os samaritanos, não? Hacían a vezes um caminho mais largo, pero desviava de aí. Pero Jesus estava solo aí. E os discípulos estavam cuidando, não? De las coisas. E Jesus estava aí. E chega uma mulher para sacar água do poço. Empieza a hacerlo, não? E Jesus se aproxima de ela. E lhe disse: mulher, dá-me de beber. E ela então se assusta. Porque os judíos não falavam com samaritanos, aún mais uma mulher. Não falavam com mulheres desconhecidas. Tinha que falar com a mulher através de seu marido. Então, ella se asusta y le rezonga, ¿no? Porque le dice: pero ¿cómo tú te atreves a pedir a mí agua? Es decir, a final de cuentas, ¿no? Tú eres un judío y después yo soy una mujer. ¿Cómo te atreves a dirigirte a mí, no? Era eso lo que cuestionaba ella, ¿no? A ver, Mamen puso aquí: apesar de la cura, siguen siendo leprosos. Sí, esto. Jesús elige a una mujer con lo que eso significaba en la época y además de una raza hereje, considerada herética, ¿no? Muy bien. Ahí vemos entonces Jesús hablando con la mujer. Y él entonces simplemente la mira, y yo imagino las miradas de Jesús, ¿no? Con espíritu puro, estando junto de nosotros. Es una mirada que debe de atravesar el alma, ¿no? Y la mira y le dice: si supieras con quién hablas, a mí me pedirías agua. Y yo te daría de una agua que una vez que la tomaras, jamás volverías a sentir sed. Lógico, ella dice: Señor, dame de esta agua. ¿Quién no la quiere? ¿No? Pero hay esta situación así, ¿no? Un poco complicada. Y él entonces decide decirle que vaya a buscar a su marido, porque para seguir la conversación y no estar imponiéndose a ella, ¿no? Y le dice: vete a buscar a tu marido. Y él dice: sí, pero yo no tengo marido. Y Jesús le dije: bueno, es verdad. Ya tuviste, creo que fueron 5 antes, no me recuerdo el número exacto ahora, ¿no? Y este con quien estás ahora no es tu marido. Y entonces, Dios mío, estoy delante de un profeta. Él no me conoce y sabe de mi vida. Entonces, un profeta. Profeta era sinônimo de, outra palabrita, ¿no? De aquel que enseña, el que parla, el que habla, ¿no? El que transmite conocimiento. Pero con el tiempo fueron tomando la palabra como sinônimo también de aquel que adivina. Porque muchos profetas revelaban conocimientos, ¿no? Que dejaban a la gente a veces asustada, ¿no? Con los conocimientos que revelaba. Y entonces ahí ella dice que estaba delante de un profeta. Y se olvidó de la historia de buscar el marido, ¿no? Quería seguir hablando con él ahora le interesaba, una vez que estaba identificando, ¿no? El profeta. Y entonces ella va a hacer una pregunta crucial en este momento, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que hace ella?
¿Qué pregunta la mujer a Jesús? ¿Quién se recuerda? Aguardando porque lleva un poquito de tiempo para llegar, de repente vienen todas juntas. Si alguien quiere hablar alguna cosa a cualquier momento, por favor, pida la palabra. Si sientes ganas de hablar, no te limites, por favor. Juana María dicho, la mujer cree que habla del agua líquida, pero estaba hablando de la realidad del reino de Dios. Sí, lógico. Jesús hablaba del agua, del esclarecimiento, de la verdad, ¿no? Mónica, no me recuerdo de esta parábola. Sí, sin problemas. A ver si alguien se recuerda qué preguntó la mujer a Jesús. Una pregunta, mira, salió de la boca de una mujer. La pregunta definidora. Si las religiones hubieran comprendido la pregunta y la respuesta, nosotros no tendríamos tantas divisiones dentro del cristianismo como tenemos en nuestros días. No tendríamos. Si le pregunta por qué quiere hablar con ella, esto sí fue al comienzo. Ahora, en el final del contacto ya, no del registro, ¿qué pregunta ella? En el comienzo pregunta mismo, ¿por qué quería hablar con ella si ella era samaritana y él era judío y además ella era mujer? Pero hace una otra pregunta. ¿Cuál era la cuestión en la época que era de mucha pelea entre los judíos y los samaritanos? Ellos no peleaban por cuestiones religiosas. No pregunta qué agua es esa. Ella va a preguntar el siguiente. Señor, y es muy simple la pregunta, pero crucial. ¿Cuál es el sitio debido para adorar a Dios? ¿En el templo, como decís vosotros los judíos? ¿O aquí en el campo, en el cerro, como decimos nosotros los samaritanos? Ahí aparece ahí un razonamiento que Jesús hubiera hecho sobre los judíos. No voy a entrar en ese mérito, diciendo que la salvación viene mismo de los judíos, ¿no? Pero no sabemos si esto no fue agregado o por qué Jesús hubiera comentado eso. Pero él sigue entonces con lo que está escrito ahí. ¿Quién quiere leer, por favor, ahí el 21 para adelante? ¿Quién quiere leer? Y si quiere comentar también. Un voluntario para leer. Y entonces Juana va a leer. Paso la palabra a Juana y tú puedes hablar. Buenas noches, ¿se me escucha? Parábola del buen samaritano, Lucas 10, 29 al 36. Los 10 leprosos, Lucas 17, del 11 al 19. Y la mujer samaritana, 4, del 7 al 27. Juan 4, del 7 al 27. 21. Jesús le dijo: cree, mujer, ven ahora en que ni sobre esta montaña ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 22. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. 23. Pero la hora viene, y ahora es, en que los verdaderos adoradores adoraron al Padre en espíritu y en verdad, pues son los adoradores que el Padre busca. 24. Dios es espíritu, y aquellos que lo adoran deben adorarlo en espíritu y verdad. Gracias, Juana, por la lectura. Muy bien. ¿Alguien quiere manifestarse o escribir en el área de texto? ¿Habéis visto lo que yo he dicho sobre este razonamiento? Aparece ahí uno de que la salvación viene de los judíos. Y aún dice que los judíos saben lo que adoran, ¿no? Jesús pudiera saber, ele estava ensinando a los discípulos, pero los judíos não tinham muita diferença de los samaritanos, ¿no?
en aquel entonces. No todos, ¿verdad? Pero tenían sus problemas serísimos. Los fariseos, los saduceos y toda esta gente, ¿verdad? Entonces, ahí lo que nos interesa es, ¿no?, que había, la hora vendría, pero esta hora era llegada, porque aquellos que comprendieran la propuesta de Jesús, ¿no?, lo que él venía a enseñar, iban a entender que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y verdad. Es estos que el Padre está buscando. Porque Dios es espíritu. Y aquellos que lo adoran deben adorarlo en espíritu y verdad, y no según la letra, o conforme las palabras de cualquiera que haya escrito simplemente, al pie de la letra. Entonces ahí hay una crítica inserida dentro del contexto a la ley mosaica, que era una ley civil que regulaba las relaciones de los pueblos. Si ellos se restringía a los 5 libros, entonces no sabían qué era lo que estaban adorando. Porque hacían holocausto, hacían sacrificio de animales, como si fuera a agradar a Dios con eso. ¿Está bien? Porque estaba escrito en Moisés que era necesario hacerlo, ¿no? Que Moisés lidiaba con un pueblo muy rudo. Pero en los tiempos de Jesús, mucha cosa ya había cambiado. Y él hace esta propuesta para que pudiéramos entender. Y que si hubiéramos entendido de hecho, no tendríamos peleado unos contra otros. Porque Dios no nos va a considerar salvados o más agradables a Él por adorar de esta forma o de aquella forma. Porque lo que importa es efectivamente que Dios es espíritu y hay que adorarlo en espíritu y verdad. O sea, no son las cosas materiales que van a agradar a Dios, ninguna de ellas. El mayor sacrificio que hacemos hoy, ¿cuál es? ¿Están pensando ahí? Mamen dijo, Jesús viene a aclarar que es indiferente donde se adore al Padre, siempre que se haga en espíritu y verdad, es decir, sincera y honestamente. Muy bien, es uno de los aspectos, son algunos de los aspectos, ¿no?, del espíritu y verdad, que sería sinceridad y honestidad. Ana Manrique dijo, no quiero holocaustos, quiero compasión. Muy bien, esto está. No quiero holocaustos. ¿Para qué? Si compasión, comprensión en relación al otro, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos sacrificar hoy para ser agradables a Dios? Esto es muy importante de responder, por favor. Quien no ha dicho nada, no escribió nada, arriesgue-se. Estamos 36 personas en la sala. Ana Manrique puso nuestro egoísmo. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que sacrificar? Nuestro ego, dijo Josimar. Nuestra vanidad. Emi dijo, nuestro egoísmo. Yolanda, el orgullo. Muy bien, apareció. Entonces, egoísmo y orgullo. Mónica, nuestro orgullo y egoísmo. Edith Dorantes, nuestro egoísmo y orgullo, el apego a lo material. Muy bien. Yilan, la vanidad. Luis Marchante, a nosotros mismos. Muy bien, sacrificar a nosotros mismos en favor del bien del semejante. Tere, nuestras tendencias. Ok, yo soy tentado a comentar con vosotros un pasaje del Bhagavad Gita que dice Krishna se dirige a Arjuna y le dice que para que él efectivamente alcance, ¿no?, se desarrolle, crezca, él tendrá
que matar a sus familiares. Está escrito aí. Juana de Ángeles nos auxilia mucho en las interpretaciones, ¿no?, de estas cosas. Y entendimos, examinando eso, ¿no?, leyendo que el sacrificio de los familiares, la gente lo primero piensa, Dios mío, ¿cómo es que Krishna va a recomendar a Arjuna que mate a su padre, a su madre, a sus hermanos? Esto no cabe en ningún, ¿no?, sentido lógico, que no cabe. No es esto que está hablando él. Está diciendo que tenemos que sacrificar a nuestros parientes, nuestros familiares más cercanos. ¿Cuáles son ellos? Justamente el egoísmo, que va para donde vamos, está con nosotros, es el familiar más cercano que tenemos. El orgullo, la vanidad, ¿no?, la prepotencia, y así vamos. Estos son los familiares que tenemos que sacrificar. ¿Está bien? La soberbia, ¿no?, dijo María Ángeles, el materialismo. Rodrigo, nuestro orgullo y es el verdadero sacrificio que hay que ofrecer en holocausto. Mamen, Arjuna tenía que eliminar su apego a las pasiones. ¿Es esto, mamen? ¿No? A las cosas que le prendían a la materia. Esto era lo que tenía que sacrificar. Dani, el olvido de sí mismo. Era lo que estaba pidiendo, ¿no? Olvidarse de sí mismo. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que ofrecemos a Dios hoy? No hacemos sacrificios. ¿Qué recomendó Jesús? Si estás delante del altar, en el templo, para hacer tu oferta, y te recuerdas que tienes una pendencia con tu hermano, con alguien, vete a reconciliarte con él y después vuelve. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entregar a Dios, de hecho? Perdonar al enemigo, ¿no? Perdonar, ha dicho Juana y Mónica. ¿Qué es lo que tenemos que entregar? Amor. Muy bien, estamos llegando ahí. Excelente. Olga, nuestras buenas obras. Muy bien. El perdón, dijo Yolanda. Me falta una cosita. ¿Qué es lo que ofrecemos a Dios, de hecho? El bien siempre. Humildad, muy bien. Todo esto está cierto. Caridad al prójimo. Muy bien. Todo esto nosotros hacemos para nuestros semejantes. ¿Está bien? Pero ¿qué es lo que entregamos a Dios? Piensa en la relación con Dios. ¿Qué es lo que tenemos que entregar para Dios? Nuestra alma, muy bien, Montse. El alma purificada. Esto, María García, entregamos a nosotros mismos, la esencia que somos. Muy bien. Emi, nuestra comprensión, nuestra evolución. Bien, María Ángeles, lo mejor que cada uno con sinceridad. O sea, debemos de entregarnos a nosotros mismos, el alma purificada, ¿no? Con obediencia, con la fe incondicional, que es la fidelidad hacia la ley divina, ¿no? Y Ana Manrique, nuestra vida entera. Muy bien. ¿Habéis comprendido entonces? Con todo lo que hacemos en el mundo, las relaciones con los demás, ¿no? Todo esto va a llevarnos a la purificación de nuestra esencia espiritual. Y esta esencia purificada es lo que entregamos a Dios. Porque Él nos creó, nos brindó la vida, ¿no? Nos dio el libre albedrío para actuar. Y con el libre albedrío decidimos nosotros en algún momento a efectivamente cumplir la voluntad del Padre. Y en este cumplimiento pasamos efectivamente a transformarnos para el bien, pasamos a actuar en favor del semejante, superando las limitaciones, venciendo las imperfecciones, y con el tiempo nos vamos iluminando. Y esta alma iluminada es la que vamos a ofrecer a Dios de retorno. Es muy bello esto, ¿no? ¿No parece?
La tradición constituía parte importante de la teología de los judíos, ¿no? ¿Está bien? La tradición de los ancianos enseñaba, la enseñanza era oral, de los más viejos para los más jóvenes. Pasaba de boca a boca. Las interpretaciones de las escrituras se tornaban dogmas. Entonces tenía la memorización de la Torá, que empezaba desde que era niño. Esta parte era la responsabilidad de los padres, especialmente la mamá. Pero después este individuo a los 13 años tenía que ir al templo para presentarse. Y para el sacerdote que le iba a asumir ahora la enseñanza a partir de entonces, tenía que probar que había memorizado la Torá, para aprender ahora la interpretación con este sacerdote. Mientras tanto, no cortaba esta parte aquí, no dejaba, iba enrollando esto aquí. ¿Cómo se dice en español esta parte del pelo? Del pelo. No me recuerdo. Iba dejando esto. Cuanto más largo es la patilla, la patilla. Cuanto más larga la patilla, significaba que ya había, ¿no?, cumplido estas partes todas. Por esto es que nosotros vamos a tener Dalila y Sansón, ¿verdad? ¿Os acordáis? Que Dalila va durante el sueño y le quita la fuerza de Sansón porque le corta el pelo. ¿Qué es lo que corta? Justamente eso. Y ya Sansón no podría evidenciar más que había aprendido todo, porque este era el símbolo de lo que había aprendido. Ya sabía interpretar por sí mismo y todo porque lo tenía largo, ¿no? Ya conocía las interpretaciones de otros, sabía repetir y todo. Pero ella le cortó y entonces le quitó la fuerza. Esta es la simbología. ¿Está bien? Pero interpretaban y esto se convertía en dogmas. Entonces, los dogmas se convertían, esta tradición se convertía en algo superior a la propia ley de Moisés. ¿Está bien? Transgredir, ¿no?, la tradición importaba en herejía, punible de muerte. ¿Está bien? Entonces la interpretación al final se convirtió en algo más importante que la propia ley de Moisés. Fueron reunidas en la Mishua y después en el Talmud. Al final se escribió. ¿Está bien? Estas tradiciones terminaron escritas en la Mishnah y después en el Talmud. Bueno, nosotros vamos a encontrar esta discusión sobre las tradiciones de los fariseos en Mateo 15, 1:11 y Marcos 7, 1:16. ¿Está bien? Y ahí, aquí dice así, él les respondió: ¿y vosotros por qué violáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Venían a criticar, pero violaban las leyes, los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos? Los 10. Jesús no está hablando de la ley mosaica, está hablando de los 10 mandamientos. Solo eso. Que eran violados, no respetados por cuenta de las tradiciones. Las sectas de los judíos. Tenemos los fariseos, los saduceos y los esenios. Ahí vienen las comparaciones, ¿no? Los fariseos surgieron en el 180 o 200 años antes de Cristo. Los saduceos, 248 años antes de Cristo. Y los esenios, unos 150 años antes de Cristo. Los fariseos eran la secta más influyente. Los saduceos eram um partido político. E los esenios, uma espécie de associação moral religiosa. Los fariseus
cumplidores de las prácticas exteriores. Los saduceos no admitían la tradición, consideraban buenas obras y la ley por encima de las prácticas exteriores. Pongan atención. Los esenios no tomaron parte en las querellas de los fariseos y de los saduceos. A ellos no les interesaban estas disputas. Los fariseos ocultaban costumbres disolutas. No tenían como objetivo la fe sincera. Fingían. Enseñaban una cosa, pero hacían otra. Los saduceos, la satisfacción de los sentidos físicos, nada más interesaba. Van a ver después por qué. Los esenios respetaban principios morales. Los fariseos creían o fingían creer. ¿Está bien? Muchos simplemente fingían. En la providencia divina, en la inmortalidad del alma, en las penas eternas, en la resurrección, que no era algo muy claro. Había muchas discusiones. Para algunos, la resurrección tenía relación con la reencarnación, el renacimiento, pero ni siempre tenía este significado. A veces significaba la vuelta al mismo cuerpo. Era muy confuso. Los saduceos no creían en la inmortalidad, no creían en la resurrección, ni creían en los ángeles buenos ni malos. No aceptaba nada de eso. Los esenios enseñaban amor a Dios, al prójimo, la inmortalidad del alma y la resurrección. Hay un comentario de Mónica. Los esenios eran más evolucionados. Muy bien, por lo menos tenían, ¿no?, unas prácticas más conformes con la enseñanza de Jesús. Bueno, en los fariseos, hipocresía y orgullo. En los saduceos, materialistas, deístas y sensualistas. Los esenios, costumbres dulces y virtudes austeras. Mónica comentó un poquito más, ¿no? Tal vez los esenios eran los del camino más adelante. Y había una relación bastante íntima, ¿no?, de lo que practicaban y aquello que Jesús vino a enseñar. Algunas personas dicen que Jesús estagió entre los esenios antes de iniciar su mesianato, pero nada prueba eso. Nada. Mamen. Por eso algunos confundem y creen que Jesús era esenio. Sí, mamen. Pero no hay nada que indique eso. Jesús era el espíritu más evolucionado que ya ha estado aquí en la tierra. Y los espíritus informaron en la época de Kardec, y después Emmanuel también viene hablando de esto, que Jesús es el gobernador de nuestro planeta. ¿Está bien? Aí Mamen completa. Pero Jesús já era um ser evolucionado, exatamente. Muito evolucionado. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? ¿Quiere hacer algún comentario? Es muy rico, ¿no? Esta parte del Evangelio según el Espiritismo, ¿no? Zelotes. Zelotes, 6 después de Cristo, foi quando surgiram. Rodrigo dijo, pero Jesús lo denominaron rabí, maestro, sí. Bueno, los zelotes eran una secta judaica radical, creían en la lucha armada contra los romanos y esperaban un Mesías guerrero. ¿Está bien? Ana Manrique puso un comentario. He oído algún orador, debe ser un orador, que dice que Jesús había estudiado con los fariseos y que por eso los criticaba, pero los conocía bien. No. Jesús siguió la tradición
de los judíos, ¿no? Y naturalmente fue presentado al templo a los 13 años. Es por esto que hay aquí a conversación que él ha tenido, ¿no? con los doctores de la ley, que se quedaron abismados del conocimiento que tenía él. Él no tenía nada para aprender con ellos. En el primer contacto que tuvo, él ya sabía mucho más que ellos. ¿Está bien? Sí, Jesús efectivamente aclaraba, ¿no? Las críticas que presentaba en el sentido de que el pueblo pudiera ver y abrir sus ojos para comprender, ¿no? Entonces, volviendo a los celotes, la dominación romana era una afronta para ellos. Ellos consideraban a Israel la nación elegida de Dios. Y los judíos no se debían asociar a los gentiles. Por eso los romanos precisaban ser expulsados de la Tierra Santa, aunque fuera necesario utilizar la violencia para eso. ¿Qué hicieron los zelotes? Causaron varias rebeliones violentas contra el Imperio Romano a lo largo de cerca de 100 años. Todas las rebeliones que intentaron han fallado. Una de las mayores rebeliones culminó en la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y Jesús había predicto eso. Marcos 13, capítulo 1, versículo 2. ¿Está bien? Los celotes efectivamente evidenciaron que la violencia no lleva a sitio ninguno, sino a más violencia. Los herodianos, ¿qué serían los herodianos? Mamen comenta, los celotes son la prueba de no entender nada, ¿no? Quedarse con la letra de la ley simplemente, sí. Y querer imponer a los otros, ¿no? Sus puntos de vista. Y con violencia. Más tarde, ¿no? Con las cruzadas, vamos a repetir este equívoco, esta equivocación. Los herodianos, ¿quién era herodianos? Yo voy a pedir a alguien que lea para nosotros esta lámina de los herodianos para cambiar un poquito. Esto fue sacado del diccionario bíblico. ¿Quién quiere leer? Aguardando un voluntario. Entonces paso la palabra a Yolanda, ¿está bien? Porque alguna cosa pasa con el micrófono ahí. Yolanda. Buenas noches. Herodianos. Constituían un partido político que favorecía la autoridad de los Herodes bajo el gobierno de Roma. Mostraban una fuerte hostilidad para con Jesucristo. En diversas ocasiones, Mateo 22:16 y Marcos 3:16 y 12 y 13. En estas cuestiones eran partidarios de los fariseos y los saduceos. El fin político era la fundación de un independiente imperio judaico gobernado por Herodes, sirviéndoles de protección la soberanía de Roma hasta que fuesen bastante fuertes para poder sacudir el odiado dominio romano. Muy bien, habéis visto. No era muy diferente de los celotes, ¿verdad? Pero eran oficializados y sus propósitos estaban, de alguna manera, disfrazados. Funcionava mais ou menos como la guardia, não? Era uma espécie de partido político aí que estava muito ligado com os fariseus, não? Tá bem? Ok. Nazarenos. Aqui temos várias, não? Explicações. A ver quem quer ler. Rapidito, quem vai ler? Temos a Mamen primeiro. Então, a palavra com Mamen.
Hola. Nazarenos, judíos que hacían votos perpetuos o temporarios de perfecta pureza, castidad, sin bebidas y no se cortaban los cabellos. Ahí a Sansón, Samuel, Juan el Bautista, que fueron consagrados desde el vientre de su madre. Nacidos o residentes en Nazaret, en Mateo 2, 23 y Marcos 16, 6. Nombre que se daba por desprecio a los primeros cristianos por alusión a Jesús de Nazaret, en Hechos 24, 5. 4 sería la secta herética de los primeros siglos de la era cristiana, que mezclaban las prácticas del mosaísmo con dogmas cristianos. Desapareció en el siglo IV. Bueno, es otro grupo, ¿no?, de la época. El más conocido, pues el maestro Jesús, que le llamaban el Nazareno por eso, porque es como que era de ese grupo, ¿no?, que intentaba mantener la pureza de las leyes. Juan también, acordado de iba vestido, ¿no?, y cómo se manifestaba con esa crudeza, ¿no?, que le amparaba la fuerza moral que tenía. Bueno, dice ahí que desaparece, ¿no?, en el siglo IV, porque es verdad que en los primeros siglos la doctrina de los hombres del camino, que era como se llamaba a los cristianos, pues se mezclaba un poco, ¿no?, obviamente, ¿no?, como cosa natural, que se mezclaba con las leyes mosaicas, con la costumbre incluso, y hasta que se fue imponiendo, ¿no?, ya se dogmatizó lo que fue el cristianismo. Gracias, Mamen. Es interesante que va a desaparecer justamente con la ascensión, ¿no?, del surgimiento, digamos así, de la Iglesia Católica, prácticamente, ¿no? Es una coincidencia, ¿no?, probablemente. Luis se había ofrecido para leer. ¿Puede leer ese, Luis, por favor? Buenas noches. Escribas. Al principio, secretarios de los reyes de Judea y ciertos intendentes de los ejércitos judíos. Más tarde, aplicado a los doctores que enseñaban e interpretaban la ley de Moisés. Eran los estudiantes de la ley, escrita u oral. La mayor parte de las veces, ellos son mencionados junto a los fariseos, ciertamente por el hecho de mostrar la misma actitud para con la ley y el mismo formalismo en la vida religiosa. Mateo 5:20, 12:38, 15:1-9, Marcos 7:7, capítulo 7, versículo 7. Gracias, Luis. Muy bien. Ahí los escribas, que es bastante mencionado, ¿no?, está referenciado ahí. Y vamos a ver. Aún sigue con los escribas. Vamos a pedir a Tere que lea esa, por favor. Los escribas. Aunque los escribas puedan, en la mayor parte de las veces, haber sido fariseos, no pertenecían todos ellos a aquellas sectas. Marcos 2:16, Lucas capítulo 5, versículo 30, 23:9. Su influencia se manifestaba por sus estrechas relaciones con los principales sacerdotes y ancianos. Mateo 16:21, capítulo 20, versículo 18, 23, Marcos, capítulo 10, versículo 33, capítulo 14, versículo 53, 6, 19. Gracias, Tere. Entonces ahí vemos, ¿no?, más una explicación sobre los escribas. Y vamos a ver.
tenemos ahora los terapeutas, que voy a hablar aquí, ¿no? Para encaminar para el cierre. Terapeutas, servidores de Dios o curandeiros. Sectários judíos da época de Cristo, principalmente em Alejandria, Egipto. Adotavam os princípios de los essênios, prática de las virtudes. ¿Está bien? Constituíam uma ordem religiosa, se utilizavam de la frugalidade em la alimentação, eram celibatários, não? Célibes, convertidos a la contemplação, e representam o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Os terapeutas saliam caminhando também, não? Andavam entre as pessoas, alguns faziam isso na época. Jesus também saía caminhando e recomendava que se hiciera lo mismo para visitar as aldeias e os pueblos, não? E os terapeutas faziam isso. Então, os terapeutas estavam vinculados a los essênios, não? Tinha essa preocupação de utilizar os princípios de los essênios, pero eram mais radicais em sentido de que os essênios se casavam, formavam família, pero os terapeutas não. Se mantinham em situação de celibato, não se casavam. Bueno, temos os pearreiros e os publicanos. Los pearreiros eram arrendatários de baixa categoria. Los publicanos eram os arrendatários de las tasas públicas e de renta de toda espécie. ¿Está bien? Muchas veces los publicanos como que arremataban el derecho, ¿no? de cobrar las tasas y pasaban estos derechos a los pearreiros, ¿no? Y normalmente los pearreiros cobraban los derechos de entrar en las ciudades, funcionarios de aduana, recibidores de los derechos de barreras, ¿no? Que se dedicaban más a eso. Y los publicanos, por haber riesgos, las autoridades cerraban los ojos para las riquezas que adquirían indebidamente. Por isso eram consideradas pessoas de mala companhia, indignas de conviver com pessoas distintas, gente de mala vida. Por isso as críticas que aparecem. Pero todos eram puestos como gente de mala vida e não era bem assim. Lucas 18, capítulo 18, versículos 9 a 14. El fariseu e el recaudador de impuestos. E Jesus narra então, não, esta parábola, que dois homens han subido al templo para orar. Uno era fariseu e o outro era publicano. El fariseu, de pie, ¿no? Entonces decía: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este publicano ahí. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que tengo. Sin embargo, el recaudador de impuestos, parado desde lejos, ni siquiera quería mirar al cielo, ¿no? Pero se golpeaba en el pecho y decía: Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Te digo, bajo a su casa, dijo que bajó a su casa justificado, y no el otro. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y entonces tenemos ahí esta parábola, ¿no? Que evidencia que el orgullo y la vanidad no tienen sentido delante de la ley de Dios, ¿no? Aquí habla de Zaqueo. Vamos a saltar aquí por cuenta del tiempo. Esta es una reflexión. Yo voy a pedir a alguien que lea, por favor, lo que está ahí presentado. ¿Quién puede leer? Rapidito, que el tiempo se nos va.
voluntário que apareça. 1, 2, 3. Não está aparecendo nada em minha pantalla. Não sei se está lento ou se não, nada se ofereceu. Gillian. Sim, Gillian pode ler então, por favor. Dice, y cuando Jesús entró en Jericó, iba pasando. Y he aquí, había un hombre allí llamado Zaqueo. Y este era un jefe de publicanos, y él era rico. Y trató de ver quién era Jesús, y no pudo, debido a la multitud, porque era de baja estatura. Y corriendo hacia adelante, subió a una higuera salvaje para verlo, porque pasaría por allí. Y cuando Jesús llegó a ese lugar, alzó la vista, lo vio y le dijo, Zaqueo, baja rápidamente, porque hoy me conviene instalarme en tu casa. Vamos encerrar com esta leitura aqui que vou fazer. E apressurando-se bajou e lo recibió alegremente. E quando vieron todo esto, murmuraron, diciendo que había venido para ser huéspede de un hombre pecador. E Zaqueo se levantou e dijo al Señor, Señor, he aquí, doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he defraudado a alguien en algo, lo restituyo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque él también es el hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Registro de Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10, y fue sacado de la Biblia en línea. Bien. Ok, bien. Habéis escuchado la lectura. Con esto nosotros terminamos la presentación. Es una propuesta de meditación sobre esta parábola, ¿no? Esto es un hecho ocurrido y registrado, ¿no? De Zaqueo, que es muy interesante. Aquí hay toda una simbología. Algún día en el estudio vamos a examinar esta parábola y ahí vamos a profundizar su significado, ¿no? Para que podamos comprender el alcance de este esfuerzo de Zaqueo en la relación con Jesús. Y que tengáis, ya me despido, ¿no? Una buena semana, que paséis muy bien. Víctor, contigo.